Bienvenidos a un nuevo video. En esta entrega aprenderemos un poco sobre una falsa enseñanza sobre el suicidio. Suscríbete a nuestro canal. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 700,000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Algunas otras cifras de la OMS indican que, por cada suicidio consumado, hay muchas tentativas de suicidio. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. El 77% de los suicidios se produce en los países de ingresos bajos y medianos. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en el mundo. En México, en el artículo 312 del Código Penal Federal, se establece que el que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo, la prisión será de 4 a 12 años. El artículo 313 del mismo Código Penal Federal señala que, si el occiso o suicida fuere menor de edad o padeciere alguna de las formas de enajenamiento mental, se aplicará al homicida o al instigador las sanciones señaladas al homicidio calificado o a las lesiones calificadas. El suicidio ha tenido una evolución en la manera en que se percibe por una sociedad. Como un ejemplo, recordemos que en la antigüedad era un hecho ordinario. Así en la Roma primitiva era permitido y estimado como acción honrosa, con la excepción de aquellos suicidios realizados que tenían la intención de evitar un castigo por la comisión de un delito. En este video es el punto de vista cristiano, por lo que no aprobamos el suicidio como solución a los problemas humanos. Consideremos como un punto aparte el hecho de que pudiésemos hablar de excepciones muy específicas, pero en este video abordaremos el tema en base a las motivaciones más comunes y frecuentes que llevan al suicidio. Recientemente, con la propagación en América Latina de las ideas derivadas del calvinismo y su implementación, y, prácticamente en algunos casos, imposición en iglesias cristianas evangélicas, hubo que contestar de parte de los promotores del calvinismo bajo la óptica de esta creencia, aquello que sucede con las personas que deciden quitarse la vida respecto a su salvación. Esta fue una inquietud natural de muchas personas que empezaron a abrazar la creencia que también se conoce como salvo siempre salvo. Los grandes maestros y promotores de esta teología entonces dieron su respuesta y la de liberación. Aun cuando está plagada de errores y falta de sustento bíblico, dio una tranquilidad a sus seguidores. Los suicidas cometen pecado, sí, pero estarán en el cielo. Esa fue la respuesta de los más famosos y reconocidos promotores del ahora tan popular calvinismo. Aunque cabe aclarar que quienes ya estaban inmersos en esta creencia no les quedó más que aceptarlo y viéndose imposibilitados a reaccionar ante tan disparate, mientras que hubo algunos otros que sí reaccionaron ante la magnitud de este tipo de enseñanza, deslignándose de ella. En este video no nos ocuparemos del tema del calvinismo ni de su validez teológica, sino que nos concentraremos en posicionar la enseñanza cristiana respecto al suicidio. Así que, quédate con nosotros.
etimología de la palabra suicidio se compone de dos palabras: sui, que significa a sí mismo, y sidium, la acción de matar. Entonces, la etimología es matarse a sí mismo. El suicidio es, desde luego, un acto homicida, un acto de asesinato, porque finalmente se dispone de una vida y esa es la propia vida. Nosotros reconocemos, ¿verdad?, como cristianos que, bueno, pues hay situaciones muy concretas y atípicas en la cual podríamos discutirlo, podríamos quizá filosofar o indagar o discutir, reflexionar, meditar, lo que usted quiera, pero son situaciones muy atípicas que podríamos y debemos juzgarlo con justo juicio, o en su caso suspender el juicio porque no hay una respuesta clara. El caso, por ejemplo, pongo rápidamente, de un astronauta que lleva, ¿verdad?, consigo, esto es bien sabido que algunos astronautas llevan consigo pues una pequeña cápsula de veneno que muy potente, que produce pues una muerte muy rápida. Bueno, pues esto no sabría, ¿verdad? Sería un debate muy largo si clasificarlo como un suicidio. Quizá sí lo sea en el acto, pero en el corazón de esa persona no estaba a quitarse la vida. Él no va, ¿verdad?, con esa intención, sino que es una opción última que tiene que realizar. Pero son situaciones muy atípicas. Quizá la persona que tiene una enfermedad ya absolutamente devastadora y en un estado avanzado e irreversible, y bueno, pues habría que quizá meditar, reflexionar o incluso suspender el juicio sobre estos eventos. Pero nos queremos enfocar en aquellos pues en aquellas circunstancias, en aquellas personas que cometen este acto atroz, pues en condiciones que no podemos considerar como extremas, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Antes incluso que apareciera la ley de Moisés, Dios ya demandaba que se cuidase la vida. En Génesis capítulo 9, versículo 5 en adelante, dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, pues desde el inicio, ¿verdad?, Dios aborrece el acto de derramar sangre, y en este caso pues se comete, ¿verdad?, contra uno mismo. En los 10 mandamientos, ¿verdad?, el quinto de ellos dice: no matarás. No matarás. Y el suicidio, ¿verdad?, se conoce como un acto de homicidio. En las leyes esto se discute, ¿verdad? Esto es una discusión, es un debate en el ámbito jurídico, pero lo es porque la ley está imposibilitada para castigar, ¿verdad?, al que cometió tal acto. Por eso ellos lo debaten, no porque no sea un acto homicida, sino que se debe a que ellos ya no pueden, o la ley, la justicia humana, pues ya no puede castigar, ¿verdad?, al que hizo tal acto. Bien, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Miguel Núñez al respecto, un famoso calvinista, un pastor calvinista, un predicador de esta fe, y bueno, pues cuando aborda el tema del suicidio y la salvación, pues él le da un poco de vueltas allí y le empieza a adornar ahí su discurso para que se amortigue un poco la determinación, y el público, ¿verdad?, no se dé cuenta de
falla tan espantosa que hay detrás de esta idea. Y bueno, pues él quiere justificar su doctrina, su creencia, su religión del calvinismo, en el cual pues recuerde que si alguien está predestinado por Dios, así al estilo griego, bueno, pues no hay cosa que le pueda quitar su salvación. Bien, le invito a pues escuchar este fragmento, este audio de Miguel Núñez, en el cual él está él está explicando, ¿verdad? Supuestamente a la luz del calvinismo, aunque él no lo dice de esta manera, pero está explicando el acto de suicidio y la salvación. Vamos a escuchar a Miguel Núñez. Bíblicamente hablando, la Biblia no especifica si un cristiano fuera capaz o sería capaz de cometer suicidio o no. Entonces no hay ningún verso en la Biblia, de ninguna manera, ni tangencialmente, que diga el cristiano no puede cometer suicidio o el cristiano sí puede cometer suicidio. Entonces, si dejamos eso claro, yo creo que podemos pasar al próximo punto. Déjame repetir eso otra vez. No hay ningún pasaje de la Biblia que claramente diga, ni tangencialmente diga, el cristiano puede cometer suicidio o el cristiano no puede cometer suicidio. Si un cristiano puede cometer suicidio, en el caso de que pudiera, ¿pierde él su salvación o no? Esa es otra pregunta, diferente a la anterior. Entonces, si es posible que un cristiano pueda cometer suicidio, ¿pudiera él perder la salvación o no? No hay una sola persona debajo del cielo que se va a morir sin pecado, por Dios. Nosotros pecamos contra Dios todos los días. El primer mandamiento, nosotros no pasamos la prueba. Entonces, ya dejamos establecido que todo el mundo se va a morir con pecado de una u otra manera. Estableciendo junto con otros pasajes que realmente la salvación, si es real, una vez obtenida, no se pierde. Esos que estamos en ese campo decimos que el suicidio, aunque es un pecado, si la persona es cristiana y si un cristiano se puede suicidar, pues no creemos que el suicidio se convierta entonces en el pecado imperdonable. Quizás el mismo juicio de Dios es justamente eso, que como terminó su vida temprana, Él ha acortado aquí, de este lado de la eternidad, las bendiciones y usos que Dios tenía, que había reservado para él en un futuro, que no lo va a poder disfrutar justamente por haber terminado con su vida tempranamente. Y aún a la hora de recibir galardones, de los cuales la palabra de Dios también habla, probablemente no va a recibir tantos galardones como si hubiese permanecido aquí. En ningún lugar de la Biblia dice que un cristiano puede o no puede cometer suicidio. Próxima pregunta. Si un cristiano puede cometer suicidio, que es una pregunta como hipotética, si él puede, ¿pierde la salvación o no? Bueno, nosotros decimos que no, porque ese no es el pecado imperdonable. Bien, pues podemos darnos cuenta pues que básicamente lo que Miguel Núñez está haciendo, ¿verdad? Es pues emblandecer, es minimizar, ¿verdad?, el acto de suicidio, porque él coloca a esta persona pues en el cielo. Imagínense qué disparate, ¿verdad? No hay una narración en la escritura, no hay un personaje que nos muestre, ¿verdad?, que hubiese hecho esta acción y que ese personaje
se mostrase conforme al corazón de Dios, o que Dios lo pusiese, ¿verdad?, como un ejemplo o que apareciera en la galería de la fe de capítulo 11 de Hebreos. Aquel carcelero, ¿verdad?, en Filipos que sacó su espada y se iba a quitar la vida, y en Hechos 16:27 Pablo se lo impide. Pablo y Silas se lo impiden porque saben, ¿verdad?, que es un acto atroz y que ese hombre podía alcanzar salvación, y que ese acto, bueno, pues le iba a privar de todo ello, ¿verdad? Pues un personaje que está ligado con esta acción, pues es nada menos que Judas, ¿verdad? Un traidor. Judas fue un traidor cuya traición terminó, ¿verdad?, o le llevó a un acto como como el quitarse la vida, ¿verdad? En Mateo 27:5 dice: y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó, ¿verdad? Bueno, pues hoy la religión calvinista, ¿verdad?, si le pregunta, pues prácticamente a la mayoría de ellos, ellos ya están predicando en sus iglesias que Judas fue salvo, y que él está reinando junto con los otros 12 apóstoles. Esto lo hacen, ¿verdad?, porque ellos están comprometidos con sus creencias, pues con obsesión, fanatismo que ellos tienen, y en el cual se quieren pues radicalizar y quieren fundamentar, ¿verdad?, a toda desesperadamente, a toda costa, con la Biblia, sus creencias. Claro, sin éxito, porque la Biblia no aprueba, ¿verdad?, este tipo de ideas. Saúl es un hombre, ¿verdad?, que murió de esta manera. Bueno, pero Saúl ya se había alejado de Dios. Saúl había perdido la posición que Dios le había dado como rey, y todas las bendiciones. Dios le había hecho profeta, Dios le había hecho nacer de nuevo, porque dice la escritura, ¿verdad?, que cuando dio la media vuelta de aquella compañía de profetas, bueno, pues Dios le dio una nueva naturaleza en su corazón. Dice que Dios mudó su corazón. Entonces, pues mis amados hermanos, pues la Biblia, ¿verdad?, contradice pues todas estas ideas. En primera de Corintios 3:17 dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Aquí está afirmando el apóstol Pablo que el cristiano sí puede cometer un acto que destruya el cuerpo, porque aquí es muy claro este pasaje que dice que nosotros, ¿verdad?, somos el templo de Dios. Es claro, porque ni siquiera hay que contextualizar ni interpretar. El versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, pues está advirtiéndole a los cristianos mismos, ¿verdad? Él no le está hablando a los incrédulos, sino a los cristianos que son susceptibles pues a cometer alguna acción pues que nos lleve a la destrucción de nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Y es clara la sentencia: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Bueno, pues ya sea que lo cometa, ¿verdad?, contra otra persona, o ya sea que lo cometa contra
sí mismo. Pero el pasaje es absolutamente claro. Siendo el suicidio un acto, pues al menos sí, de homicidio, ¿verdad? Sí es un acto en el cual una persona está disponiendo de su vida, está quitando la vida que él mismo no se la dio, sino Dios se la dio, y Dios es el que tiene en todo caso pues la soberanía para disponer también de su vida. Y dice Apocalipsis 21:8, pues indiferentemente, ¿verdad? O sea, indistintamente que sea hacia un creyente o un no creyente, esto no lo clasifica, no dice que solamente sean los incrédulos que tengan estas sentencias, sino sencillamente dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los mentirosos, etcétera, hechiceros, idólatras, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No importando, ¿verdad?, que estos hayan profesado una aparente fe, y es que el suicida perdió la fe. El suicida no podemos decir, bueno, pues es que está en el cielo, sencillamente por la razón que nos marca capítulo 2 de Efesios, versículo 8. Todos conocemos este famoso pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces somos salvos evidentemente por gracia, pero el suicida ya renunció a ella porque quiere disponer de su vida, quiere quitarse la vida, quiere hacer un acto que es contrario al corazón de Dios y a su naturaleza. Ya la gracia no está operando en ese corazón. Se equivoca grandemente este hombre, Miguel Núñez, ¿verdad? No, la gracia ya no está en ese corazón, él mismo, en su acto egoísta, ¿verdad?, de quitarse la vida, de ese acto en el cual también hay un deseo de venganza contra el mundo para hacerles sentir mal, porque sabe el suicida que va a levantar sentimientos de culpa, sobre todo a los más próximos, ¿verdad?, a sus familiares y a la misma sociedad. Este es un acto también contra los familiares, contra la sociedad, y no puede venir de Dios. Nosotros estamos de acuerdo con que puede que un cristiano en un momento pierda la fe y se quite la vida, pero esto no se atreve Miguel Núñez ni los demás calvinistas que a él lo apoyan como si fueran una pandilla, ¿verdad?, de falsos profetas. Ellos no se atreven a decir que entonces si ese cristiano, que ellos están aceptando que un cristiano se puede quitar la vida, como John MacArthur lo acepta, ¿verdad?, y si se va a quitar la vida es porque ya perdió la fe, es porque ya no hay fe en él, es porque ya la gracia no está en él, ¿verdad? Porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, y no podemos decir que nada de esto esté en un suicida. En él ya no hay amor, porque si hubiera amor, él pensaría en sus familiares, él pensaría, es más, si fuera un hombre solo, incluso en la sociedad, ¿verdad?, en los niños que van a recibir un ejemplo pues horrible, ¿verdad?, sabiendo de que un hombre se quitó la vida. Si hubiera benignidad, si hubiera fe, si hubiera mansedumbre, él sabría
o esa persona sabría manejar sus emociones, ¿verdad? Si hubiera gozo, pues él no pensaría en quitarse la vida, sino más bien disfrutar de ella, sino más bien cuidarla, ¿verdad? Entonces en esa persona ya no está la gracia de Dios porque ha renunciado a ella, porque ha perdido la fe. El suicidio no involucra la fe. El suicidio es un momento de ira, y la carta de Santiago, ¿verdad?, nos dice que la ira no obra la justicia de Dios, el enojo no obra la justicia de Dios. Y dice Efesios que la gracia es por medio de la fe. Bueno, la salvación es por medio de la fe. La gracia nos da la salvación, pero esto es por medio de algo, y es por medio de la fe. Y el suicida ya ha dejado de manifestar la fe. Y vean ustedes que a mí me llama la atención que estos calvinistas, John MacArthur, Miguel Núñez, Michel o Sugel Michelén, o como se llama este señor, bueno, ellos aceptan que un cristiano se puede suicidar. Realmente ellos sí lo aceptan, pero lo siguen situando en el cielo cuando ya es un hombre sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible gozar de la salvación que es por medio de la gracia, ¿verdad? Es por medio de la fe, es por gracia, pero a esa gracia se llega por medio de la fe. Disfrutamos de la gracia de Dios por medio de la fe. Pero una vez que ya no está este medio para llegar a esa gracia o disfrutar o hacer válida la gracia, pues entonces ya no hay salvación, aun cuando alguna vez la tuvimos. ¿Por qué? Porque ya dejamos la fe, porque ya la fe la abandonamos y lo estamos manifestando en este terrible acto de muerte. No, se equivoca John MacArthur, se equivoca Miguel Núñez, se equivoca Sugel Michelén, se equivoca Armando Alducin, se equivocan todos estos difusores de pues esta religión tan extraña que es el calvinismo. Pues nosotros tenemos que dar un mensaje de advertencia, ¿verdad? Que esto es un serio problema, y decir, ¿verdad?, frescamente que pues el suicida de todos modos va a estar en el cielo, pues es casi a veces también darle un pequeño empujoncito, es darle una falsa esperanza al suicida. Si esta hipótesis, ¿verdad?, si esta filosofía que están predicando hoy es falsa, si falla, pues esa persona que se quitó la vida, pues esperando, ¿verdad?, quizá en su pues en su enojo, en lo que haya sentido cuando se iba a quitar la vida, bueno, pues él está totalmente engañado, y si despierta en el infierno, pues mis hermanos, imagínense, mis amigos, imagínense, bueno, pues es mejor, ¿verdad?, conservar a toda costa la vida, luchar por la vida, esperar en Dios, ¿verdad?, ser felices con lo que tenemos, ser felices con lo que no tenemos, saber, ¿verdad?, cómo espiritualmente manejar la frustración, cómo manejar la derrota también, cómo Dios también se manifiesta en lo que nos da, pero también Dios se manifiesta de una manera maravillosa en lo que Él no nos da, y si no nos lo da es por un propósito, y si Él no lo quita también es como por un propósito. Job dice, ¿verdad?, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él no pensó en suicidarse, ni Dios le dio esa idea, ni nada por el estilo. De manera que estas ideas de esta religión, pues repito, sumamente extraña, que se llama calvinismo, bueno, pues es una idea pues absolutamente equivocada, ¿verdad? Bueno, pues el cristianismo es una fe de vida, es una manera, ¿verdad?, de ser más dichosos y más felices en la tierra, porque tenemos en nuestro corazón al autor de la vida, que no nos llevaría, ¿verdad?, a un acto tan atroz, o si lo cometemos, pues no nos recibiría en el cielo. Entra buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel. No, él no fue fiel, si se quitó la vida, no le fue fiel, ¿verdad? En lo poco, dice allí, en lo poco me fuiste fiel. No, en lo poco no fue fiel, y no lo puede poner entonces
por ende, ¿verdad? En lo mucho te recompensaré, te pondré, las diversas traducciones. No puede ser, ¿verdad? Si en lo poco no fue fiel, él no puede recibir. Entonces estas palabras de parte del Señor: entra en el gozo de tu Señor. Pero él no buscó ese gozo en la tierra, él renunció a ese gozo por medio de este acto tan horrible y tan atroz que es quitarse la vida. No, hay que advertir, ¿verdad? Con toda seriedad a los cristianos. Los cristianos pensamos diferente a esta religión calvinista, y nosotros los cristianos decimos no. Si tú cometes una acción así, pues seguramente, con toda seguridad tendrás tu parte, ¿verdad?, en el lago de fuego y azufre, donde ahí van a estar los homicidas. Dios no va a recibir, ¿verdad?, con aplausos a los homicidas. Como dice Miguel Núñez, bueno, pues les va a quitar una estrellita ahí, que les iba a poner en la frente, una medallita, unos puntillos por ahí, chocolatitos que les iba a dar allá en el cielo, pues ya no se los va a dar, ¿verdad? Les va a quitar algunas recompensas. Válgame Dios, imagínense qué ridiculez de doctrina es la que se está predicando. No, tendrá su parte en el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Porque es un homicida, y ahí van a estar los homicidas. Voy a hacer una pregunta que también estaba aquí con relación a pecado y tiene que ver con el suicidio. La pregunta era si alguien que se suicida podía ir al cielo, y voy a agregar entonces si piensa que un cristiano puede cometer suicidio. Sí, una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. E inclusive un pecado horrendo, tal como el suicidio, el cual es un pecado tan aplastante. No obstante, Jesús dijo: no perderé ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente, que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán. Tienen estas ideas, o que alguna vez han insinuado, ¿verdad? Es que me voy a quitar la vida. Mira, yo quiero decirte, ¿verdad? Si escuchas este video, a la persona que piense de esta manera, pues la advertencia, ¿verdad?, es que te arrepientas y vengas a las plantas de Jesucristo y te sujetes a su voluntad plena, sea cual sea, te sujetes a la voluntad de Dios. Pero Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos un nuevo corazón, Dios quiere hacernos dichosos sobre la tierra. No, la dicha no es que nos dé todo lo que queramos, sino la dicha es su presencia, la dicha es su propósito en nosotros, ¿verdad? La dicha es la gracia de Dios en nosotros. Pero la advertencia queda hecha. Si tú, por un motivo egoísta, por un motivo de un sufrimiento que puedes bien superar, te vas a quitar la vida, tu parte será en el lago de fuego y azufre. No importa que hayas sido cristiano 10 años, 20 años, no importa que hayas escuchado a estos señores calvinistas, no importa eso, tu lugar será en el lugar
en el lugar de fuego y azufre, en el lugar donde estarán los homicidas, los hechiceros, los abominables, los idólatras, los incrédulos, porque tú fuiste un incrédulo. Si te quitaste la vida, quiere decir que no esperaste en Dios, que no esperabas más en Dios, y a eso se le llama incredulidad, y entonces tendrás tu parte en el lago de fuego y azufre. No importa que hayas sido cristiano, no importa lo que te diga esta religión calvinista, es una religión falsa, es una religión equivocada, y bueno, pues nosotros los cristianos más bien te decimos que te arrepientas y vengas a la luz de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios les bendiga a todos ustedes.